purificación y análisis de fluidos. Bienvenido a nuestro programa de formación que te ofrece gestión del conocimiento. Estás por dar un paso más en la senda de la cultura del conocimiento en PAF. Esperamos que disfrutes de esta experiencia y adquieras nuevos aprendizajes. Buenos días, buenas tardes para todos. Mi nombre es Diego Alberto Trejos, soy ingeniero químico y trabajo como ingeniero de diseño y ensamble para el área de ingeniería de Aquapaf. En este curso de mecánica de fluidos veremos en primera instancia algunos conceptos claves que definen los fluidos. En una segunda parte veremos algunas ecuaciones principales que rigen el comportamiento de los fluidos. Y en una última parte veremos la aplicación real de dichas ecuaciones, realizando algunos cálculos que permiten determinar las pérdidas por fricción en el movimiento de los fluidos por las tuberías. Sean bienvenidos y espero que este curso sea del agrado para todos. Empezaremos hablando por el sistema de unidades internacionales. En física se llaman magnitudes aquellas propiedades que pueden medirse y expresar su resultado mediante un número y una unidad. Por ejemplo, el tiempo sabemos que se expresa en horas, minutos y segundos. Las longitudes se pueden expresar en kilómetros, metros, centímetros, milímetros. La fuerza en newtons, en kilogramo fuerza o en dinas. También tenemos otras mediciones importantes para el estudio del movimiento del agua, como la densidad, la temperatura y la presión. Antiguamente se usaban medidas que no eran muy confiables. Las antiguas culturas empleaban unidades de longitud antropométricas, es decir, usaban las medidas del cuerpo como referencia. Por ejemplo, usaban la brasa como medida de longitud náutica, porque equivale a la longitud de un par de brazos extendidos y que era aproximadamente 2 metros. O usaban otra medida que era el codo, y era la medida entre el codo y el final de la mano, que se llamaba codo real si se medía con la mano abierta o codo vulgar si se medía con el puño cerrado. Por obvias razones, su valor variaba de una cultura a otra, incluso dentro de la misma región. Por lo tanto, sus medidas eran muy imprecisas. Acá, por ejemplo, tenemos el codo egipcio, que medía 0,45 metros, y el codo sumario, que medía 0,518 metros. Por esta razón, salió la necesidad de tratar de igualar las medidas para que fueran comparables en cualquier parte del mundo. Se crearon patrones y establecieron 7 unidades básicas que son la base de lo que llamamos el Sistema Internacional de Unidades, sus siglas SI, donde se puede ver, por ejemplo, que el tiempo se mide en segundos, la longitud en metros, la masa en kilogramos, la cantidad de sustancia en moles, la temperatura en Kelvin, la corriente eléctrica en amperios y la intensidad lumínica en candelas. Además, salen otras unidades que resultan de la combinación de estas 7 unidades básicas que originan a otras, como por ejemplo los pascales o los newtons. Asimismo, aparecen también los prefijos, que ayudan a dar magnitudes o muy grandes o muy pequeñas. Por eso, por ejemplo, hablamos de los centi, mili, micro, pico, para mediciones muy pequeñas, por ejemplo, si queremos hablar de moléculas o átomos, y de kilo, mega, tera, giga, para mediciones muy grandes, por ejemplo, el peso de los planetas o la distancia entre galaxias. Entonces, el Sistema Internacional de Unidades son unidades básicas para realizar mediciones precisas, de modo que pueden ser verificadas y comunicadas a diferentes lugares del mundo para su análisis y comparación. En el laboratorio de ingeniería y en la mecánica de fluidos es importante medir las propiedades de los fluidos y los diversos parámetros de flujo, como son la presión, la velocidad o el caudal. Por ejemplo, para la medición del parámetro de flujo o caudal se han diseñado muchos dispositivos, cada uno con un propósito específico, y es importante definir con claridad la necesidad de medir un parámetro en particular. La incertidumbre de las mediciones de estos flujos pueden tener un impacto significativo sobre las consideraciones en materiales y en costos. El conocimiento de la mecánica de fluidos es indispensable para seleccionar el instrumento apropiado y para realizar con éxito la medición. Ya visto esto, entraremos en materia. ¿Pero qué es un fluido?
Los fluidos son sustancias cuyas partículas presentan una gran movilidad y se desplazan libremente debido a la poca cohesión existente entre ellas. Un ejemplo de ello son las sustancias líquidas, como el agua, y otros son los gases, como el aire o el oxígeno. Es por ello que los sólidos que no son fluidos tienen una estructura fija que no permiten que sus partículas se muevan tan libremente. Los fluidos tienen una característica similar y es que son incapaces de resistir a los esfuerzos cortantes, y esto provoca que no tengan una forma definida. En otras palabras, esta propiedad les permite fluir y hasta cambiar de forma, escurrir o escapar de los recipientes que los contienen. Por ejemplo, si introdujera mi mano en un vaso de agua, mi mano atravesaría el fluido sin mayor problema. Caso contrario, si tuviera un vaso con piedras, la mano no podría atravesarlo fácilmente. En estos ejemplos, mi mano sería el esfuerzo cortante. En este curso trabajaremos fluidos líquidos, en especial el agua. Ahora bien, la mecánica de fluidos es una rama de la mecánica de los medios continuos y esta a su vez es una rama de la física, que estudia el movimiento de los fluidos y las fuerzas que lo provocan. En muchos aspectos de nuestra vida diaria está presente la mecánica de fluidos, como por ejemplo el flujo del agua en la ducha o en un grifo, en los movimientos del aire cuando prendemos un ventilador, en el movimiento de la sangre en el cuerpo o simplemente cuando sirves agua en un vaso. La mecánica de fluidos se divide en tres grandes ramas. La primera es la estática de fluidos. Corresponde al estudio de los fluidos en reposo, es decir, a los fluidos que están en estado de equilibrio sin ningún esfuerzo cortante. Por ejemplo, tenemos agua que está en un tanque o agua que está en una piscina. Tenemos también la cinemática, que corresponde al estudio de las velocidades y las líneas de corriente, pero sin considerar las fuerzas y las energías, es decir, considera el movimiento del fluido sin considerar el origen del mismo. Por ejemplo, si queremos analizar parte del trayecto de un río o parte del movimiento del agua por una tubería. Finalmente tenemos la dinámica de fluidos, que ésta sí se encarga de estudiar las relaciones entre velocidades y aceleraciones con las fuerzas ejercidas por o sobre el fluido en movimiento. En otras palabras, y entender mejor la diferencia entre estas dos últimas, la dinámica es el estudio del origen del movimiento, que busca hallar la causa que lo produjo. En cambio, la cinemática estudia el movimiento sin importar qué lo causó. Empezaremos a hablar de las propiedades de los fluidos. Empezaremos con la más común de todas, la densidad. Imaginemos que tenemos 4 recipientes de igual tamaño o volumen. Y dentro de estos, algunos pueden tener mayor o menor cantidad de masa o partículas. Entonces, en este caso, se dice que el primer recipiente tiene menor densidad que el segundo, y el segundo a su vez tiene menor densidad que el tercero, y el tercero tiene menor densidad que el cuarto. ¿Y esto por qué? Porque para un mismo volumen, el primero tiene la menor cantidad de materia o partículas dentro del recipiente, mientras que el último tiene la mayor cantidad de materia o partículas. Dicho en otras palabras, la densidad es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa dicho cuerpo. Matemáticamente hablando, acá se ve la fórmula. La densidad se define como la masa por unidad de volumen de una sustancia. Con esta definición, se podría concluir que un sólido tendrá más densidad que un líquido y el líquido a su vez más densidad que un gas, claro, con sus excepciones. En un mismo espacio, los sólidos tendrán más masa que lo que puede tener un líquido y un líquido a su vez tendrá más masa que lo que puede tener un gas. Algo particular ocurre con el hielo. El hielo, a pesar de ser un sólido, tiene una densidad menor que la del agua y por lo tanto flota. En general, la propiedad que me determina si flota o no un cuerpo es la densidad. En la tabla vemos algunos elementos cuya densidad es mayor que la del agua y otra que es menor. Esto determinará qué sustancias flotan y quiénes no flotan en el agua. Por ejemplo, aquí vemos que muchos metales se hundirán en el agua. Para expresar las unidades de la densidad en el sistema internacional sería kilogramo por metro cúbico, pero también se puede trabajar en otras unidades usando los prefijos que hemos visto anteriormente. Acá la densidad del agua en el sistema internacional sería de 1000 kilogramos por metro cúbico, mientras que en otras unidades, por ejemplo,
en gramos sobre centímetro cúbico, vemos que es 1. Tenemos unos ejemplos de una torre de líquidos que se separan gracias a la densidad de cada una. Les dejo un link donde se ve el experimento de esta torre. Algo que aclarar, no es lo mismo la densidad que el peso. La densidad depende de la cantidad de masa contenida en un volumen, mientras que el peso es la relación de la masa por la gravedad. Por ejemplo, acá en la Tierra, cada uno de nosotros tiene una densidad y un peso. Sin embargo, si nos fuéramos al espacio, la densidad sería la misma porque no va a cambiar ni la masa ni el volumen. Lo que sí va a cambiar es la fuerza de gravedad y por lo tanto nuestro peso cambiaría. Acá otro ejemplo de densidad. Tenemos dos buses iguales, del mismo tamaño. El primero va completo, va llenísimo, mientras que el segundo bus va solo con un pasajero que no es muy conveniente. Luego, ¿qué bus será el más denso? El primero, ya que para el mismo bus, el mismo volumen, hay más masa, mientras que en el segundo va a haber muy poca masa. Recordemos la fórmula de densidad para entender mejor el concepto. Un último ejemplo para entender mejor la densidad. Si pones un huevo en un vaso de agua de la llave, este va a irse hasta el fondo. En este caso, la densidad del agua es menor que la del huevo. Sin embargo, si agitas un vaso con sal y le agregas un huevo, este flotará. ¿Qué pasó? Bueno, el agua con sal es más densa que el agua sin sal, y el agua con sal es más densa que el huevo, por lo tanto, el huevo flotará. Ahora, ¿qué pasa si en vez de sal repetimos el mismo experimento y le agregamos azúcar? El huevo tendrá una densidad muy similar a la del agua con azúcar y hará que el huevo quede en suspensión. Otro ejemplo claro que vemos en la naturaleza son los icebergs o los cubos de hielo. Estos flotarán en el agua porque son menos densos que el agua que los rodea. Recordemos los valores de densidad del agua: 1000 kilogramos por metro cúbico o 1 gramo por centímetro cúbico a una temperatura de 4 grados. Y en Bogotá, a 15 grados centígrados, la densidad es de 999,19 kilogramos por metro cúbico. En este ejemplo de los recipientes con sal y azúcar, la densidad del primero será de entre 999 y 1000 kilogramos por metro cúbico, mientras que la densidad del agua con sal tendría un valor aproximado de 1025 kilogramos por metro cúbico. Y para el caso del recipiente con azúcar, la densidad tendrá un valor intermedio entre los 1000 y los 1025 kilogramos por metro cúbico. Por último, un dato curioso. La densidad del Mar Muerto, uno de los mares más salados del mundo, llega a los 1240 kilogramos por metro cúbico. Esto, si lo comparamos con la densidad del ser humano, que es en promedio entre los 950 y los 1280 kilogramos por metro cúbico, es mucho mayor y por lo tanto las personas van a flotar. Claro está, pueden haber algunas otras que sean más densas y por lo tanto se hundirán. Con esto damos terminada la explicación de la densidad. Para acabar, cabe resaltar también que la densidad de los líquidos va a variar a medida que varía la temperatura. Al aumentar la temperatura, aumenta el volumen y por lo tanto va a disminuir la densidad. Recordemos que la relación matemática es masa sobre volumen. La densidad específica o densidad relativa es una de las otras propiedades de los fluidos y es la que nos va a comparar la densidad de una sustancia con la densidad de otra sustancia tomada como referencia o como patrón. Se realiza mediante una división, por lo que al expresar las dos densidades con las mismas unidades, el resultado es un número adimensional o sin unidades. Recuerda, la densidad específica siempre será la relación de dos unidades. En el caso de la mecánica de los fluidos, por lo general, se va a tomar como referencia la densidad del agua dulce a 4 grados centígrados, que como ya vimos, será de 1000 kilogramos por metro cúbico. Como la densidad específica es una división, se obtienen valores de referencia. Por ejemplo,
una densidad relativa cercana a 1, podemos decir que la sustancia tendrá una densidad muy similar a la del agua dulce. Y al tener densidades muy similares, no habrá problema en que se hunda o en que floten las sustancias, como es el caso del agua de mar que se mezcla sin problema con el agua dulce. Por otro lado, para valores menores a 1, la sustancia tendrá una densidad menor que la del agua y, por lo tanto, flotará, que es el caso de los hidrocarburos, en la cual no habrá una mezcla y por ello se ven los derrames petroleros sobre la superficie del agua. Por último, una sustancia con una densidad relativa superior a 1 indicará que tiene más densidad y la sustancia se hundirá, como es por ejemplo el caso de las gotas de mercurio. Otra propiedad de los fluidos es el peso específico, que no es más que la relación existente entre el peso y el volumen de una sustancia. Se expresa en newtons sobre metro cúbico según el Sistema Internacional de Unidades. En otras palabras, y utilizando cálculos matemáticos, resulta que el peso específico no es más que la multiplicación de la densidad de la sustancia por la gravedad de la Tierra. Recordemos que el valor de la gravedad en la Tierra es de 9,8 metros por segundo cuadrado. La diferencia con la densidad es que el peso específico va a depender de la ubicación. Como vimos anteriormente, mientras que la densidad de una sustancia es la misma en otro planeta, el peso específico sí va a cambiar. Vale concluir, por lo tanto, para líquidos y para sólidos, el peso específico es proporcional a la densidad. Acá vemos algunas sustancias con sus pesos específicos y se ve que a mayor densidad, mayor es el peso específico y que si lo comparamos con el agua, por ejemplo, tendremos sustancias como la leche, la sangre o la glicerina que son más pesadas que el agua y por lo tanto se hundirán. Una propiedad similar a la densidad es el volumen específico. Es algo así como la densidad del fluido, pero al revés, ya que se define como el volumen por unidad de masa del cuerpo. En otras palabras, el volumen específico es el recíproco de la densidad. Lo que queremos indicar con esto es que si conocemos ya la densidad del fluido, todo lo que hay que hacer es dividir la unidad por la densidad para obtener el volumen específico del fluido. Esta propiedad se usa mucho cuando el fluido es un gas. Para aclarar, mientras que la densidad señala cuánto pesa un metro cúbico de sustancia o de fluido, el volumen específico se refiere al volumen que ocupa un kilogramo del mismo fluido. En el dibujo vemos las dos personas que tienen la misma masa, pero el volumen es diferente. Ahora veremos una de las propiedades más importantes de los fluidos, la viscosidad. Cuando los líquidos y los gases fluyen, por lo general, van cambiando su forma, cosa que no sucede con los sólidos. Para provocar esa deformación, se debe aplicar al fluido una fuerza. En el siguiente dibujo, en la posición 1, vemos el fluido en reposo. Luego, en la posición 2, vemos una fuerza F que es aplicada sobre el fluido. Una vez aplicada, el fluido se deforma en capas, pasando de la posición 1 a la posición 2. Dichas capas dentro del fluido se separan entre sí generando roces y haciendo que el movimiento del fluido sea más o menos lento. Cuando se deja de ejercer la fuerza, en la posición 3, el fluido queda en una posición, pero no va a ser la misma a la anterior, en este caso la posición 1. Como todos los fluidos líquidos no son iguales, por ejemplo tenemos el agua de río, de mar, agua purificada, o en otros casos el petróleo, la gasolina, algunos jarabes. Algunos de estos van a requerir de mayores fuerzas que otros para tener un mismo cambio de posición. Es decir, algunos fluidos van a resistir más que otros al movimiento. En esta otra imagen vemos que la fuerza F aplicada sobre un área determinada cambia la posición de las capas internas del fluido y haciendo que se genere una velocidad diferencial entre las capas. Es decir, no todas se van a mover al mismo tiempo. Luego, la propiedad que tienen los líquidos de resistir a esa fuerza y hace que no todas las capas se muevan a la misma velocidad se llama viscosidad. La fórmula no la vamos a ver en detalle, pero diremos que la viscosidad está en función de una fuerza aplicada F sobre un área A y
también va a depender de la variación de la velocidad a la cual se separan las capas internas del fluido. Acá algunos ejemplos de viscosidad. Vemos varios recipientes con diferentes fluidos que se vierten a diferentes velocidades. El primero vierte más rápido que el segundo y el segundo vierte más rápido que el tercero y así hasta que el último vierte más lentamente. ¿Qué diremos? Que el primer fluido tiene una viscosidad muy baja, es decir, no tiene resistencia al movimiento, mientras que el último tiene una gran viscosidad y el fluido presenta mayor resistencia al movimiento. Ahora, ¿qué unidades tiene la viscosidad? Usando el Sistema Internacional de Unidades son poises, es decir, un poise es 0,1 pascal por segundo. El centipoise es el más usado, ya que el agua tiene una viscosidad de 1 centipoise a una temperatura de 20 grados centígrados en el Sistema Internacional de Unidades. Ejemplos de materiales que tienen una elevada viscosidad, es decir, que tienen una resistencia para fluir. El aceite, la miel, la crema dental, los geles, los champús. No se conocen fluidos con viscosidad cero, pero sí sustancias con viscosidad despreciable, muy cercana a cero, como puede ser el agua. Se dice, por ejemplo, que la sustancia más viscosa del mundo es la brea, que es el residuo por descomposición térmica de material orgánico por un proceso llamado pirólisis. Se dice que una gota de brea tarda muchos años en caer. De hecho, la viscosidad de la brea es aproximadamente 2 millones de veces mayor que la de la miel, o unos 20.000 millones de veces la viscosidad del agua. Pero, ¿qué relación hay entre la viscosidad y la densidad? Tomemos como ejemplo el agua y el aceite. Si agrego en un vaso primero agua y luego aceite, a sabiendas que no se van a mezclar, ¿quién quedará en la capa superior y quién quedará en la capa inferior? Bueno, si buscamos las densidades, el agua tiene una densidad cercana a los 1000 kilogramos por metro cúbico y el aceite a los 920 kilogramos por metro cúbico. Por lo tanto, el aceite flotará. Ahora, ¿quién es el más viscoso? El aceite, porque va a ejercer más resistencia al movimiento. Es decir, el agua tiene una viscosidad de 1 centipoises, mientras que el aceite tiene una viscosidad de 810 centipoises. Se suele tender a relacionar ambos términos como si fueran sinónimos, cuando son propiedades físicas de los materiales que poco tienen que ver entre sí. La densidad es una unidad de medida que relaciona la masa con el volumen que ocupa. Cuanto mayor masa, mayor será la densidad. Pero, por otro lado, la viscosidad es una propiedad física que nos define la fluidez del material. Cuanto más viscoso, es más espeso, pero eso no significa que sea más denso. Otra propiedad que se usa sobre todo en los gases es la compresibilidad. Esta mide el cambio del volumen que puede experimentar un fluido que está sujeto a un cambio de presión o de temperatura. En la mayoría de los casos, un líquido se podrá considerar incompresible, pero cuando la presión cambia bruscamente, la compresibilidad se hace evidente e importante. Lo mismo ocurre si hay un cambio importante en la temperatura. La razón por la cual se dice que los líquidos son incompresibles es que las moléculas de los líquidos están ya todo lo más cerca que puedan estar. Luego no pueden comprimirse más de lo que ya están. En esta imagen, el líquido introducido en una jeringa no puede comprimirse mucho más, dada la propiedad que tienen los líquidos. En cambio, los gases sí pueden experimentar mucho más la compresibilidad. Revisaremos la última propiedad de los fluidos, la tensión superficial. Es un fenómeno físico donde la superficie, en este caso la de un líquido, se comporta como una membrana elástica. Imaginémonos en el interior del fluido líquido, en este caso el del agua. En su interior, las moléculas de agua estarán rodeadas por más moléculas de agua. Luego, hay mucha fuerza de atracción entre sí.
Pero ¿qué pasa con las moléculas que están expuestas a la superficie? Es decir, las moléculas que están en la última capa. Estas van a interactuar solamente con las moléculas vecinas y esto va a producir una tensión muy fuerte entre las moléculas de la superficie. Por lo tanto, al entrar la última capa en contacto con algún elemento de la superficie, la tensión va a permitir que algunos de estos objetos puedan posar en el agua, haciendo como un colchón, sin necesidad que llegue a hundirse. Como por ejemplo, algunos insectos pueden posar en el agua o incluso un clip que puede permanecer en la superficie del líquido sin hundirse. Hasta acá terminamos las propiedades más importantes de los fluidos líquidos. Ahora veremos otras mediciones que son de mucha importancia para el análisis de los fluidos. Vamos con la presión. La presión es la magnitud física que mide la fuerza por unidad de superficie o de área. Es decir, equivale a la fuerza que actúa sobre una superficie. Por lo tanto, la presión viene dada por la siguiente fórmula: fuerza sobre área. En el siguiente ejemplo vemos a alguien que quiere clavar una puntilla y un pino de bolos en la pared. Como sabemos, el área o superficie donde va a aplicar la fuerza es mucho más grande en el pino que en la puntilla. Si miramos la fórmula, para una misma fuerza, es decir, si aplico la misma fuerza en el martillo para ambos elementos, en el caso del pino, que tiene mayor área, la presión será mucho menor que la de la puntilla y por lo tanto no podrá clavar el pino fácilmente en la pared. En cambio, si aplico la fuerza a la puntilla que tiene menor área, habrá más presión y esto se traducirá en que podré clavar fácilmente la puntilla en la pared. Podemos concluir que la presión es inversamente proporcional al área. A mayor área, menor presión y viceversa. Y también con la fuerza podríamos decir que a mayor fuerza, mayor presión y viceversa. Otro caso conocido es el de la olla pitadora. Las partículas dentro de una olla, por la temperatura, se golpearán entre sí y también lo harán sobre las paredes de la olla. A medida que pasa el tiempo, la temperatura aumenta, los choques aumentan y la fuerza sobre las paredes aumenta. Por consiguiente, la presión va aumentando. Luego, si no accionamos la válvula de la olla pitadora a tiempo y correctamente y no liberamos la presión, podríamos ocasionar un accidente en la cocina. En el siguiente link encontrarán mayor ampliación del tema de la presión. Existen varios tipos de presión. La primera es la presión hidrostática. Podemos definirla como aquella que ejerce un líquido o fluido que se encuentra en reposo. Desde un punto de vista práctico, podemos decir que se trata de la presión que ejerce un fluido sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Igualmente, la presión hidrostática es la misma presión que existe sobre un objeto que está totalmente sumergido en dicho fluido. Algunos ejemplos de presión hidrostática. En cualquier tanque de agua o incluso en un vaso de agua, la presión hidrostática es la que recibe el fondo del recipiente. Cuando los buzos bajan a grandes profundidades en el mar, sus trajes y cuerpos deben soportar una enorme presión, que sería la presión hidrostática. La coraza de los submarinos debe estar diseñada para soportar la presión del mar, de lo contrario colapsaría dentro de la navegación. En una piscina, el agua contenida hace presión en las paredes laterales de la misma. Por ello, dichas paredes deben estar diseñadas para soportar todo el volumen del agua. Una botella de gaseosa debe soportar una doble presión, la del líquido y la del gas. Con el aire pasa algo similar. Las llantas de un auto han de soportar la presión del aire que tiene en su interior, la presión hidrostática ejercida por el aire. O cuando se ha inflado un globo. En este caso, es la presión del aire en el interior del globo lo que hace que éste se infle. Es de apreciar que el material del globo no soporta dicha presión, pues se deforma e incluso estalla si la cantidad de aire es demasiada. El cálculo matemático para hallar la presión hidrostática de un fluido líquido en un recipiente se calcula como la densidad del líquido por la profundidad a la cual está sumergida el objeto por la gravedad.
Ahora veremos otro tipo de presión, la presión atmosférica. Como vimos, el aire también es un fluido, es decir, que para el aire también es aplicable todo lo que hemos dicho anteriormente acerca de la presión hidrostática. Como sabemos, la atmósfera es una masa de aire que rodea nuestro planeta. Esta masa no tiene la misma densidad en todos los puntos debido a los factores climáticos. Pero ya que nosotros nos encontramos justamente en el fondo del medio atmosférico, podemos medir su presión en diferentes puntos de la superficie terrestre. La mayor presión se localizará sobre la superficie del mar, es decir, al nivel del mar, puesto que allí tenemos la más alta columna de aire atmosférico que se puede considerar. En este orden de ideas, la menor presión estaría en la cima más grande del mundo, que en este caso sería el monte Everest. Como conclusión, a mayor altura, menor presión, y a menor altura, mayor presión. Ahora, ¿qué valor tiene la presión atmosférica? Los experimentos datan que la presión atmosférica al nivel del mar tiene la misma magnitud que la presión ejercida por una columna de mercurio de 76 centímetros de altura o 760 milímetros de mercurio, como se conoce normalmente. En el experimento vemos que la presión atmosférica que se ejerce sobre el recipiente de mercurio hará que el líquido suba por una columna de vidrio hasta unos 76 centímetros. Si el experimento se hiciera con un recipiente lleno de agua, la columna de agua subiría 10,37 metros. Sería muy grande para tener una columna de agua y muy difícil de construir. Por eso se usa mercurio, aprovechando que la densidad y el peso específico del mercurio es mayor que la del agua. Vemos una tabla con las diferentes presiones en las ciudades de Colombia. Como vemos, la altura afecta la presión. Para Bogotá, que está a una altura de 2.600 metros, tenemos una presión de 560 milímetros de mercurio, mientras que para Cartagena, que está al nivel del mar, tenemos una presión mayor que corresponde a 760 milímetros de mercurio. Adicional, el instrumento que mide las presiones son los manómetros, que usan el mismo principio expuesto anteriormente. Veremos ahora dos principios fundamentales de los fluidos. El primero es el principio de Pascal. En física, el principio de Pascal o ley de Pascal se puede resumir en la siguiente frase. La presión ejercida sobre un fluido poco compresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Es decir, viendo el esquema, si yo aplico una presión de un lado, esa misma presión se va a ver reflejada en el otro extremo, si el líquido que los une no se comprime y si el recipiente que lo contiene no se deforma. Es así como funcionan los gatos hidráulicos para levantar los autos y maquinarias pesadas para realizar los mantenimientos. La presión que hago a un lado me permite levantar el objeto que se encuentra en el otro lado. La fórmula aquí presentada nos dice que la fuerza que se ejerce sobre un área 1 es igual a la fuerza 2 que se ejerce sobre el área 2. Otro principio importante a resaltar es el principio de Arquímedes. Sabemos por experiencia que es más difícil hundir un balón en una piscina que hundir una piedra. Esto por las densidades de los objetos. Ahora, cuando intentamos hundir el balón o un flotador en una piscina, uno siente como si el agua estuviera empujando hacia afuera para evitar que el balón o el flotador se sumerja. Esta fuerza es la que llamamos empuje. Ahora, ¿qué valor tendrá esta fuerza de empuje? Por experimentos, se sabe que el empuje es igual al peso del volumen del agua desalojada. Como se ve en el diagrama, el fluido desplazado se pesa y teniendo la densidad del líquido y la gravedad, tendremos el empuje que ejerce dicho cuerpo. Por ello, la fórmula para determinar dicha presión de empuje se calcula como el volumen desplazado por el hundimiento multiplicado por la masa del fluido por la gravedad. Como dato curioso, cuenta la leyenda que Arquímedes, el autor de dicho principio,
Estaba en el baño en una tina, analizando el comportamiento de los fluidos, específicamente el del empuje. Después de analizar y descubrir este principio, salió gritando y diciendo ¡Eureka! Acá veremos algunos ejemplos aplicando el principio de Arquímedes. Usaremos también el concepto de densidad. En este caso, el cuerpo se hunde. Esto ocurre si el cuerpo es más denso que el del fluido. En este caso, se dice que la flotabilidad es negativa y el peso es mayor al empuje. En este caso, el cuerpo flota. Esto ocurre si el cuerpo es menos denso que el del fluido y por lo tanto la flotabilidad es positiva y el empuje es mayor que el peso. Finalmente, el cuerpo ni flota ni se hunde. Esto ocurre si el cuerpo tiene una densidad igual a la del fluido. En este caso, se dice que la flotabilidad es neutra. Es importante recordar que es el volumen de la parte del cuerpo sumergida y no su peso lo que determina la fuerza del empuje. Con esta lógica, ¿podríamos deducir por qué flota un barco? Los barcos se construyen de tal manera que su casco, hueco, desplace gran cantidad de agua para que así el empuje sea mayor que el peso total del barco. De hecho, se deben construir de tal manera que el empuje sea mucho mayor que el peso del barco, para así poder agregar carga en él sin que éste se hunda. Igual pasa con los submarinos. Para sumergirse, ingresan agua a los lastres, que son los compartimientos que tienen los submarinos, para que el peso del submarino sea mayor al empuje. A la hora de subir a la superficie, los depósitos de lastres se vuelven a llenar con aire a presión, expulsando el agua que hay en ellos. De nuevo, el peso del submarino desciende y termina siendo menor al del volumen de agua que desplazó y el empuje sea mayor, haciendo que flote nuevamente. Hasta aquí hemos llegado a la primera parte del curso de mecánica de fluidos. A continuación tendremos una prueba de conocimiento donde evaluaremos los conceptos claves relacionados con la mecánica de fluidos.